unimos, siempre lo digo, lo que comparto hoy no es solamente para hoy, sino el Señor nos está uniendo de lo que Él viene hablando para llevarnos como iglesia a un espacio de vida espiritual. Porque hay una frase que hemos acuñado en la viña, que no es nuestra, de lo de acá de Los Ángeles, pero no queremos orar a Dios para que Él bendiga mi camino, sino queremos caminar por un camino que Dios ya ha trazado para nosotros. La Biblia dice, ¿no?, que Él preparó las buenas obras para que andemos en ella. ¿Me siguen? Amén. Hay un camino trazado, un diseño de Dios en tu vida y en mi vida, y así también en la iglesia, donde ese camino ya hay bendición para nosotros. Tenemos que tener la capacidad, la sabiduría de oír a Dios, de entender a Dios y caminar por este camino ya bendecido para nosotros. Amén. Entonces, esa es la bendición que tenemos, de no caminar en la oscuridad, de no caminar en tinieblas, de no caminar en penumbrias, sino caminar en luz. Por eso la importancia de la palabra, la importancia de oír a Dios. El salmista lo dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Por lo tanto, si estamos en la comunión con Dios, somos obedientes, entendemos la Escritura no tan solo como un manual y como una obligación, sino Dios hablándonos, mostrándose, revelándose, mostrando el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana, ¿no? Nuestro camino es mostrado por Él a través de la Escritura y caminamos bajo esa bendición. Amén. Por eso lo que digo que lo del domingo pasado con lo que de hoy, porque Dios nos está llevando por este camino como iglesia. Porque Él tiene algo trazado ya para nosotros en bendición. Porque los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. ¿Lo queremos o no? Lo que Él tiene preparado para nosotros es de bendición. Aunque a veces pareciese ser que ese caminar tiene algunos baches, tiene algunas curvas que no quisiéramos tomar, tiene una cumbre que tengamos que movernos, pero sabe, finalmente es para llevarnos a una etapa y a un momento de refrigerio, de descanso, donde Él quiere traer y desatar su bendición. Amén. Aún el desierto pasa a ser un espacio y un lugar de bendición, porque hay algo que Dios va formando en nosotros para cuando lleguemos a ese espacio, a ese lugar donde Él quiere que estemos, vamos a decir, fue necesario vivir lo que tuve que vivir. ¿Me siguen o no? Amén. Entonces, como iglesia, Dios nos está llevando, tenemos visión, tenemos una misión, tenemos estrategias, y en otra oportunidad compartiremos un poco más sobre eso. Pero no tan solo tener una reunión de domingo, ese es un espacio donde la bendición de Dios es derramada sobre nosotros, pero para caminar bajo este propósito, caminar bajo esta voluntad y llegar a cumplir lo que Dios quiere en nosotros y su promesa cumplida en nosotros. Por lo tanto, Dios nos está llevando domingo tras domingo a volver a cultivar la intimidad con Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? De la oración íntima con Él. El domingo pasado hablábamos cuando Jesús baja, ¿no?, y sana y le dice al leproso: sí quiero sanarte. ¿Se acuerdan? Dice ahí antes de eso que el Señor venía bajando del monte. Eso quiere decir de este tiempo de intimidad, este tiempo a solas con el Padre. Y baja y le dice: sí quiero, y al instante el leproso es sanado, ¿no? Es la obra que tiene que hacer la iglesia, de querer sanar, de querer evangelizar, de querer moverse para poder ver los milagros. Eso nace cuando tenemos
intimidad con el Padre. Porque cuando tenemos intimidad con el Padre, conectamos nuestro corazón con el corazón del Padre. Por lo tanto, nos movemos en el querer y nos movemos en el hacer, pero porque estamos conectados con el corazón del Padre. Y no nos movemos como una obligación, sino nos movemos en algo natural en nosotros. Nace la compasión en forma natural por el desvalido, por el desamparado, por el que está sufriendo. Es algo natural porque estamos conectados con el corazón del Padre. Por lo tanto, el hacer las obras, el hacer misericordia, el orar por los otros, el estar en comunión, finalmente es algo natural que se desata en nuestras vidas. Por eso Él nos llama a tener esta comunión con Él, donde Él se revela, donde Él se muestra, donde Él sana nuestras heridas, donde Él nos fortalece, donde Él oye nuestras oraciones y donde podemos oír su voz. Y donde luego caminamos en esta conexión con su corazón y nos movemos luego como la iglesia que debemos ser, embajadores del reino y hacedores de las obras del reino. Amén. Eso es, iglesia. Por eso hemos estado hablando domingo, una vez más, donde Dios nos dice: tiempo a solas, te estoy esperando. Cierra la puerta de tu habitación. Quiero conversar contigo. Por eso que este cántico, quiero conocerte más, que nace verdaderamente en nuestro corazón, lo podamos llevar a una experiencia real, diaria, de apagar teléfonos, televisor, momentos, ¿no? Que a veces son válidos, son necesarios, pero creo que es muy necesario tener tiempos íntimos y a solas con el Padre. Amén. Amén. Y de eso Dios nos viene hablando. Pero también nos llama a algo más. Y quiero añadir para cerrar con esto. Es muy importante que tú y yo estemos viviendo este tiempo de comunión íntimo con Dios. Pero también es muy importante que vivamos tiempos de comunidad en oración. Dice la Escritura que el rey Herodes en un momento también se sumó a lo que estaba haciendo la casta religiosa de Israel, ¿no? De perseguir a los cristianos. Y por razones X matan a Jacobo y encarcelan a Pedro. ¿Se acuerdan de eso, no? En Hechos capítulo 12. Encarcelan a Pedro y para asegurarse, porque ya Pedro había milagrosamente salido de la cárcel, para asegurarse dice que pone 4 grupos de 16 guardias finalmente en la cárcel para que Pedro no saliera. Porque antes o después de la Pascua lo iban a enjuiciar y seguramente ahí Herodes se quería agraciar, no con Israel. Porque Pedro con los apóstoles y los discípulos que se estaban añadiendo estaban revolucionando las ciudades con el evangelio, con el poder del evangelio, donde estaban hablando que ya no había necesidad de obras, sino solamente por la fe no podían ser salvos. Por la fe en Jesucristo, el que habían crucificado, solo por la fe podríamos ser salvos. Y estaban siendo perseguidos a causa de esta predicación y a causa de los milagros que estaban haciendo también. Pero finalmente, cuando Herodes lo van a ver, se dan cuenta que Pedro no está. Le preguntan a los guardias dicen: no tengo idea si hemos estado aquí, no lo hemos movido de aquí. ¿Y sabe lo que ocurrió, no? Finalmente estos guardias tuvieron que pagar con su vida porque se le había escapado un preso. ¿Y cómo se había ido? ¿Se acuerdan cómo salió Pedro de la cárcel? Milagrosamente. Dice que él estando ahí por la noche se le aparece un ángel, le toca la costilla, le dice: levántate, Pedro, levántate rápido, despierta y levántate. Así que una vez lo hicimos, toca la costilla a tu hermano y le: vamos, despierta, levántate. Espiritualmente, no nadie que esté durmiendo aquí, no veo a nadie durmiendo. Tócale la costilla, dice. Espiritualmente, levántate, despierta. Y se levanta Pedro.
Y Pedro cree que es una visión. No cree que está ocurriendo algo natural. Y dice que pasan por los primeros guardias, pasan por los segundos y llegan a la puerta de hierro, dice, ya esa es la última. Y se abre y Pedro camina. Cuando sale se da cuenta que es algo real en su vida. Milagrosamente, si leemos la escritura en Hechos 12, dice que Pedro estaba atado a cadenas. Pero cuando vino el ángel a sacarlo, se rompe todo eso y es liberado Pedro. Y Pedro llega a la casa de María, dice la madre de Juan Jacobo, y toca la puerta, ¿no? Y va una chica llamada Rode a ver quién está en la puerta y ve que es Pedro. Y se asombra que es Pedro, si Pedro está en la cárcel. Abre la puerta y es Pedro. Le cierra la puerta y va corriendo a decirle, Pedro está allá afuera. ¿Se imagina? Yo me imagino todo esto, ¿no? Y lo disfruto. Pedro está aquí, toca la puerta, le abre Rode y le cierra la puerta. ¿Ah? Y Rode le abrió la puerta y en vez de hacerlo pasar, le cierra la puerta. Y va y le dice, Pedro está ahí. Dice, ¿cómo si Pedro está en la cárcel? No, Pedro está ahí. Y dice la escritura que Pedro al otro lado seguía llamando, porque lo pueden ver, lo pueden perseguir. ¿Me siguen o no? ¡Wow! Yo disfruto leer la escritura. Yo imagino ahí a Pedro, ¿no? Es como estas series jocosas. Pedro saliendo, entra a la casa para ser recibido y ser guardado y lo dejan afuera. Bueno, finalmente le abren la puerta a Pedro. Pedro entra, me imagino cómo celebra. Y Pedro dice, lean, silencio, no, me van a descubrir que estoy acá. Y les cuenta cómo Dios lo liberó de la cárcel. Dice que celebraron. Y tú quiero ver las estrategias para que Pedro saliera por ahí y no lo atraparan de nuevo. ¿Cuál es el delito? Sanar a los enfermos. ¿Cuál es el delito? Liberar a los cautivos. ¿Cuál es el delito? Hacer misericordia. Pero eso no lo podían ver los religiosos. Los religiosos lo que veían era que Pedro, con su predicación, estaba levantando a Jesucristo el resucitado, anulando las obras de la ley. Pero quiero ir ahora, que tiene que ver con la oración en la intimidad. Solo 2 versículos lo vamos a leer y vamos a entender esto. Hechos 12, versículo 5. Dime, ayúdame ahí por favor si lo tiras. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo que estaba ocurriendo en la cárcel, el milagro de este ángel, el milagro de pasar por las puertas, todo eso a causa de una iglesia que estaba unida en oración por él. Amén. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. El poder de la oración en comunidad, el poder del acuerdo. Entonces, 2 cosas. 1, recuerde, intimidad, oración, intimidad. Lo segundo o tercero, 2 en esta segunda parte, oración en casa, oración familiar. ¿Se han dado cuenta que no es fácil unirse y orar en familia? Cuando
muchos años atrás, y mis padres lo están viendo, mis hermanos también se van a acordar de esto, volviendo a congregarnos, porque hubo un tiempo, éramos chiquititos nosotros, donde no congregábamos. Oh. Y mis padres deciden volver a congregarse, y nosotros fue recién comenzamos a tener la experiencia de congregarnos. Nos enviaron a la escuela dominical a los 9, 10 años, pero ahí entre los 10 y los 12 años de mi edad, yo comencé a congregarme, a conocer lo que era la iglesia, y siempre cuento esto, ¿no? En los 14 años viene el Espíritu Santo sobre mí, y toda esta renovación del Evangelio y todo lo demás. Pero en esto también, como familia dijimos, comencemos a orar en familia, veamos si se puede. ¿Y quién oraba si estamos todos comenzando ahí? ¿Quién se atreve, no? A orar. Entonces, ahí comenzamos, y me acuerdo siempre una vez mi papá dijo, ya yo voy a empezar a orar. No sé qué dijo, qué cara puso, que nos empezamos a reír. Y uno se puso a reír, y el otro también, y el otro también. Al final todos riendo. Mi papá se enojó porque nos estábamos riendo. Y después el otro. Y al final, todo enojado y todo acostar sin nadie, pero cuesta orar, comenzar a orar en familia. Hay algo que cuesta ahí. Porque hay oposición a la oración en familia, porque hay poder en la oración, de la comunión, en el acuerdo, ¿no? Entonces, Dios llamándonos también a que cultivemos esto en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de acuerdo, comencemos a orar. No sé cómo se llamará la necesidad, el Pedro que tienes en la cárcel. Si comienzas a orar y comienzas a orar en familia, y aunque te falte la fe de ver que Pedro es el que está tocando la puerta de tu casa, el milagro, cuando hay oración, los cielos comienzan a moverse. Hay oposición en el segundo cielo. La oración de la iglesia mueve esto para la gloria del Señor. Porque vamos en el Espíritu al lugar santo. Y allí en el lugar santísimo con el Padre, en oración en el Espíritu, traemos las verdades del cielo aquí en la tierra. En oración. Amén. Entonces, lo que el Señor también nos está invitando a orar. No solo siempre solo, que es importante y continuemos haciendo, pero tengamos intencionalidad en las oraciones familiares. Y por último, en las oraciones congregacionales. Amén. Por eso quiero invitar a la iglesia, aunque todavía el aforo reducido y también los días miércoles rápidamente se llena el aforo, pero si no puedes venir presencialmente y estás en casa a través de online, únete en esto. Pero ya cuando se abra esto, tengamos intencionalidad de orar juntos por acuerdos que Dios está poniendo para ver la gloria del Señor. Amén. Que no sea un momento más dentro de la agenda de la iglesia, sino que tengamos también conciencia el poder que hay cuando la iglesia está unida en oración. Desde que comenzamos la congregación, de hecho, siempre hablo de este primer culto dominical, reunión dominical que hicimos cuando iniciamos la iglesia el 2010 junto a mi esposa, ¿no? Estábamos mi esposa, estaba Catita y yo, fue la primera reunión de domingo ahí. Pero lo que siempre fue, y tal vez un poco antes, aunque no era oficial, era en ese tiempo, era los jueves, nos juntamos a orar. El segundo domingo llegó Gabriel, después llegó Felipe, el chico que está allá en Ucrania. Y ahí comenzamos con la iglesia. Pero hoy son los miércoles y estamos orando. Queremos más de ti, Señor. Queremos ver tu gloria. Necesitamos tu bendición. Y estamos orando por algunos hermanos que están enfermos, pero estamos uniéndonos como iglesia. Tenemos que unirnos. Queremos más de ti. Quiero invitar a la iglesia a esto también.
Porque Dios, siento que por su palabra nos está impulsando a esto. Finalmente, estas tres cosas: oración en intimidad, oración familiar, oración congregacional. Amén, iglesia. Y si eres nuevo, eres bienvenido. Y estamos aquí 1 hora 45 orando. Dirás, ¿cómo es? No, vas a ver que no es que estar ahí, sino es oír la voz de Dios. Por eso adoramos. Y algunos nos tendemos de guatita, otros caminamos, otros sentados, otros de rodillas. Y no lo digo molestando porque es así. Muchos muy cansados emocionalmente y físicamente, con poco dormir, cuando llegan estos espacios de día miércoles a veces, incluso duermen. Pero es para ser renovados en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Quiero invitarlos, iglesia. El Señor nos invita. El Señor nos está moviendo. El Señor nos está esperando. Te está esperando en tu habitación a solas con Él. Dice, no puedo en mi habitación porque en mi casa no hay espacio. Busca un lugar. Busca un lugar para el mover de Dios. Estos días leía de la iglesia perseguida en Norcorea, el lugar más difícil para el evangelio. Como el pastor Kim con sus discípulos finalmente son atropellados con tanquetas, porque fueron descubiertos orando en las alcantarillas de la ciudad. Ahí se reunían, ahí se repartían un pedacito de Biblia y oraban en silencio, pero se reunían a orar. Y si el evangelio sigue corriendo, aunque sea por las alcantarillas, es a causa de una iglesia que ora. Hay poder. Por eso hay tanta oposición para que oremos. Hay tanta distracción. Así que quiero cerrar solamente con esto. Iglesia, adoramos, el Padre se mueve. Yo he sido ministrado por su presencia en medio de la adoración hoy día. He sido fortalecido. He oído la voz de Dios para mi vida en medio de la adoración, en medio de la comunión. Pero esta palabra debe unirnos como iglesia. Queremos que Él nos bendiga. Caminemos por lo que ella ha trazado para nosotros, donde Él ya ha bendecido. Amén. Dios, ¿qué quiere de mí? Intimidad. Señor, ¿qué quiere de mí? Ora en familia. Los matrimonios que están recién, cultiven desde ahora esto. Padres, si los hijos no quieren, no nos obliguen, pero comiencen a ver lo hermoso de la oración congregacional, familiar. No hagamos largas oraciones, si aburre, si cansa. Dejemos que el Espíritu Santo, el tiempo no tiene que ver con la calidad de la oración. Si se alarga es porque Dios está de una manera especial. Padre, aquí estamos. Porque la oración no es solo pedir, es conversar con Él. Amén. Y oración congregacional. Se viene algo bueno, iglesia. Se viene algo poderoso sobre nosotros, sobre esta ciudad, sobre nuestra nación. La iglesia movida. El Señor te oye, Él te escucha, porque eres un buen padre para tu vida. Amén. 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 Amén.